Comenzamos esta noche con la junta entre el Consejo Escolar y autoridades del Distrito del Condado Jefferson. Esto a 2 semanas de iniciada la crisis por el enfrentamiento entre estas dos partes y que dejó sin clases a cientos de alumnos. Nuestro compañero Samuel Rivera se encuentra aquí con nosotros en los estudios en vivo y nos cuenta más. Adelante, Samuel, muy buenas noches. ¿Qué fin tuvo este acalorado debate? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Bien lo dijiste, fue un agrio debate en el que 2 de los miembros de la Junta declaró que se les dé más tiempo para estudiar una propuesta de revisión de cambios en la currícula. Pero la Junta finalmente votó 3-2. Es decir, la mayoría conservadora de la Junta Escolar aprobó una modificación a la revisión de la currícula actual de Historia de los Estados Unidos, con el agregado que este comité de revisión incluirá a estudiantes y también miembros de la comunidad. El Consejo Escolar del Condado Jefferson se reunió esta tarde para discutir el cambio de la currícula en la materia de historia, la cual ha generado masivas protestas de estudiantes durante las 2 últimas semanas. Las protestas previas a esta reunión tampoco se hicieron esperar. Queremos que rechacen la idea de tratar de controlar lo que está pasando en las clases de historia de los Estados Unidos y queremos que escuchen a los maestros y a los estudiantes que están pidiendo sus derechos, su poder de estudiar lo que necesitan estudiar por todos los Estados Unidos. Ya dentro del edificio del distrito escolar, donde se reunían los integrantes de la Junta en una audiencia pública, tanto estudiantes, padres de familia y profesores daban su opinión respecto a la propuesta de formar un comité de revisión de la currícula de historia de los Estados Unidos y las formas de enseñanza. Esto se está convirtiendo en un tema de interés nacional por el criterio que se quiere usar para revisar la currícula, y es algo que forma parte de un movimiento grande que busca implementar en muchos lugares y lo que quiere es sacar lo que se denomina material objetable. Es decir, solo quieren enseñar lo positivo de la historia del país. Según el Consejo Escolar, se propone una revisión de la currícula. Los materiales no deben alentar o aprobar el desorden civil, la lucha social o el desconocimiento de la ley. Los materiales de enseñanza deben presentar aspectos positivos de los Estados Unidos y su patrimonio. El comité también se encargará de la identificación de los materiales que razonablemente puedan considerarse como objetables. Hay mucha preocupación por este deseo de cambiar la currícula, ya que se ha ido muy lejos. Los estudiantes quieren conocer la historia del país y conocer genera debate, y es algo que queremos ver, que sean pensadores, críticos, comunicadores, analistas. Las críticas de un sector estudiantil y organizaciones por las libertades civiles indican que sería imposible enseñar la historia de los Estados Unidos sin ver o referirse a los disturbios sociales. Vanessa, los integrantes demócratas, que son minoría en la Junta Escolar del Condado Jefferson, se opuso a este cambio porque el comité de revisión ahora va a informar directamente su trabajo, ya sea conclusiones o recomendaciones, a la Junta, que es en su mayoría republicana. Regresamos contigo, Vanessa. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte. Ya veremos qué pasa más adelante.